información. Fin de espacio promocional publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:33. Bueno, teníamos un convenio, teníamos una agenda, estamos a la expectativa de que Daniel Mendoza y Patricio Donoso nos acompañen este instante, porque con ellos, los señores asambleístas aludidos, con ellos queremos nosotros analizar quién tiene que definir la destitución del vicepresidente Jorge Glass. Lo que menciona la prensa este día miércoles es que la Comisión de Fiscalización ha enviado una notificación para que Jorge Glass y los 63 asambleístas proponentes del juicio político presenten sus pruebas de cargo y de descargo. La decisión se adoptó luego de casi 4 horas y media de sesión. Ayer precisamente los integrantes de la mesa legislativa conocieron los pormenores del expediente del pedido de juicio. La notificación coincidió con el último día de la ausencia temporal de Glass en la vicepresidencia. Desde hoy, según la Constitución, se aplica la ausencia definitiva, es decir, su pérdida del cargo. Y esta es una preocupación que tiene el público a esta hora del partido. ¿Qué funcionó a partir de la medianoche de ayer o los primeros minutos de este día? ¿Qué funcionó? Está fuera del cargo. Le consultamos a nuestro invitado, Patricio Donoso. Gracias, legislador, por su compañía. Y quisiéramos que tenga usted la gentileza de mencionarnos cómo debemos manejar los medios de comunicación esta circunstancia al tenor de qué leyes que naturalmente creemos que deben respetarse. ¿Qué está primando este momento? ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido, muy buenos días. Estamos ya completos. ¿Qué está primando a esta hora de la mañana de este día miércoles? ¿Quién realmente predomina o está predominando como vicepresidente de la República? ¿Es o no vicepresidente de la República a partir de esta hora, a partir de las 12 de la noche, que ya se cumplió el periodo en que el vicepresidente Glass tenía derechos constitucionales de someterse a las prerrogativas que le formula unas vacaciones, una enajenación de su tarea como segundo mandatario del país? El juicio político ha ido a la Comisión de Fiscalización y con una manifestación de prosa y prepotencia, la presidenta de esta comisión hace de las suyas, digamos, se conecta con otras realidades y no atiende con la celeridad que ustedes están solicitando al ciudadano, ya no vicepresidente de la República. Aclaremos esto, si son tan amables, señores asambleístas. Usted vino primero, Patricio Donoso. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Gonzalo. Un saludo. Mi cordial bienvenida también para Daniel Mendoza. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo muy especial a Aquí decimos las cosas por su nombre. Tengan la bondad. Así tiene que ser. Un feliz año a todos los radioescuchas, que son enormes.
enormes en número de Radio Democracia y de EXA. Y por supuesto a usted, Gonzalo, un feliz año, que Dios le acompañe siempre. Igual, Daniel, con quien comparto esta mesa de trabajo, y por supuesto compartimos una curul en la asamblea. Las cosas son como son, acaba de decir usted hace pocos minutos. Y en efecto, así es. Hace pocas semanas tuvo usted la gentileza de invitarme a este programa y yo le mencionaba a la opinión pública a través de EXA que existen 4 vías para que el señor Glass dejara de ser vicepresidente. Le decía que la primera, la renuncia, que la pedimos hace más de 3 meses, pero el señor Glass no nos hizo caso. La renuncia la pedimos porque es una vergüenza internacional que el Ecuador tenga un vicepresidente preso, sin funciones, con sueldo y con sentencia de 6 años y subiendo, porque se le vienen juicios por otros delitos como peculado cohecho, por petición expresa del dictamen de la Corte Nacional de Justicia en su sentencia, y de la cual hablábamos, Gonzalo. El segundo camino, por supuesto, el juicio político, que en mi opinión es el más idóneo, porque el juicio político lo que intenta es llegar a conocer la verdad, quiénes fueron coimados, en qué forma y sobre todo dónde está la plata para que la devuelvan. El tercer camino es aquel que lo inició el Contralor General del Estado, que destituyó al vicepresidente y cuyo efecto tenía que ser conocido, en mi opinión, por la Asamblea Nacional. Y el cuarto camino, el abandono al cargo, que es aquel que usted está haciendo referencia. Pues hasta aquí estamos expectantes de si el cuarto camino es el idóneo o no. Vamos a ver qué hace el presidente Lenín Moreno esta mañana. Ya es hoy miércoles 3 de enero. Sin embargo, podría ser, digo podría porque no depende de mí, podría ser que el presidente de la República no envíe esta terna o la terna, sino en los próximos días, mañana, pasado, la próxima semana, en 15 días. No lo sabemos. Mientras tanto, nuestra función como legisladores, ya que estamos examinando la responsabilidad política del señor Glass, no la penal, porque esa la examina la Corte Nacional de Justicia, es seguir adelante, en mi opinión, con el juicio. Es más, ya existen fechas, la primera el viernes, en la cual nosotros, los legisladores que suscribimos la petición del juicio político al señor Glass por segunda ocasión, porque la primera, recordará usted, la hicimos en junio de este año, y se resolvió en el CAL con mi voto en contra de que se archive, por supuesto, el juicio, y el voto de Luis Fernando Torres también, el 18 de julio. Y recordará la opinión pública que 4 semanas más tarde, el 15 de agosto, yo pedí, tanto por escrito como verbalmente en el seno del CAL, del cual formo parte, que se reversara el absurdo archivo del juicio político. Presentamos nuevamente el juicio político el 5 de noviembre, o el 6 me parece, y luego finalmente el 17 de diciembre aprobó el CAL con 4 votos a favor de los 4 presentes. Siendo así, nuestra responsabilidad, me refiero como legislador, es seguir adelante con un juicio que debería, al final del día, con el debido proceso, culminar con las únicas 2 opciones que tiene un juicio político: declaratoria de culpabilidad o de inocencia. Si es lo primero, que en mi opinión así debe ser, de culpabilidad, porque la responsabilidad política del vicepresidente no la niega nadie, tendrá que darse la censura y destitución de este mal funcionario. Asambleístas, les quiero leer los artículos 145 y 146 de la Carta Política del Estado, no precisamente por su cultura académicamente indispensable de conocimiento de la norma constitucional que debe reunir un parlamentario, sino en beneficio del público. Quiero leer a continuación las disposiciones de la norma constitucional o las normas constitucionales sobre el particular. La Constitución de la República en el 145 dice lo siguiente: la presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: por terminación del período presidencial, por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional, por destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especialistas o especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes.
En causal número 5, por abandono del cargo, muy importante, por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos igualmente de las 2/3 partes. Y sexto motivo, por revocatoria del mandato de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Y el 146, que también me suena muy importante para la coyuntura que estamos analizando, es que dice que en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia. Quiero entender que tanto la presidencia como la vicepresidencia tienen una legislación más o menos homogénea para casos de ausencia. ¿Cuál es la realidad que le asiste de asambleísta Mendoza al señor vicepresidente Glass este mismo instante? ¿Él ha dejado de ser vicepresidente de la República? Bueno, muy buenos días, Buenos Gonzalo. días y buenos bienvenido. días, Patricio. Un gran saludo, el mejor de los años para usted y para todos Gracias, los radioescuchas muy de todos los amable. ecuatorianos. Que este año realmente sea un año de resultados para el país. En realidad, Jorge Glass hoy es un ciudadano más, no ostenta ya el cargo de vicepresidente. Es Y- el ciudadano Jorge Glass. Correcto. Y yo discrepo en realidad con lo expresado por Patricio. Yo creo que el juicio político efectivamente era el mejor camino, ya no lo es. Era el mejor camino. El pueblo ecuatoriano se hubiera beneficiado muchísimo si se hubiera dado trámite ¿Por qué le ubica en conse- pretérito? Ya le voy a dar la explicación. Pero el pueblo ecuatoriano se hubiera beneficiado en gran medida de tener un trámite como este, que era realmente de revisión solamente de la forma de la solicitud y como el que más respeto la decisión del CAL, a pesar de no compartirla, es un organismo multipartidista que deliberó y decidió en ese sentido esperar a tener una sentencia de la parte judicial, de la justicia penal. Aun cuando el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador dice claramente de que no se requerirá enjuiciamiento penal previo para dar trámite. Primero, partiendo de ese primer elemento, querido Gonzalo, quiero decirle que en este caso Jorge Glass ya no es vicepresidente, en este caso tiene la calidad de ex vicepresidente, simple y sencillamente porque se ha transformado automáticamente de pleno derecho la ausencia temporal establecida en el artículo 146 que usted acaba de leer. En ese artículo dice claramente lo que significa ausencia temporal y ausencia definitiva, es decir, ausencia temporal tiene un tiempo máximo de 3 meses. Así es. Superado ese plazo de 3 meses, Se cumplió esta se medianoche. convierte en ausencia definitiva. Sí. Tenemos que hacer una diferenciación Ya muy no clara. caben otras instancias, entonces. Eso es porque lo que está quiero explicar. descalificado por la Carta Política en las funciones. Pero es que tenemos de que explicar por vicepresidente de qué. la República. Tenemos que explicar por qué. Yo sé. Pero le Tiene estoy que explicando también. diferenciarse lo No que es significa. vicepresidente, dice usted. No es vicepresidente, pero por ¿Usted ausencia sigue siendo definitiva. presidente para usted, don Patricio Donoso? El artículo que usted acaba de leer hace mención de que el abandono al cargo Sí. tiene que ser confirmado por la Asamblea. Acaba Sí. usted de leerlo. Si me permite, Gonzalo, que esa era la aclaración que quería hacerle. No podemos decir que esto ha sido abandono de cargo, porque no es abandono de cargo. No existe la figura de abandono de cargo para el vicepresidente. Existe la figura de abandono de cargo para el presidente. El espíritu del constituyente, y no se puede hacer interpretaciones extensivas de la Constitución. El principio de legalidad, artículo 226 de la misma Carta Magna, Ya. te dice que solamente podemos hacer lo que está escrito en derecho público. Por lo tanto, si el constituyente hubiese tenido la intención y el En espíritu, los artículos 145 y 146 no se señala al vicepresidente. no se señala, de y la más bien República. en el 140 y en el Ahora, 150 yo tengo ya el habla de ausencia 150. definitiva. Yo Sí. tengo el 150 en mis manos. En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el señor presidente. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia, dice el 150, las mismas determinadas
para el señor presidente de la República. En caso de falta definitiva de la vicepresidenta o del vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período. Si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Que ustedes conozcan, señor asambleísta Mendoza, ¿cómo está integrada la terna si usted conoce que ya ha sido enviada a conocimiento de los legisladores? Bueno, como le he mencionado ya, Gonzalo, el día de hoy el Ecuador pues tiene el cargo de vicepresidente vacante. Vacante. Es potestad y es plena facultad del señor presidente el remitir la terna a la Asamblea Nacional, porque, repito, la figura de abandono de cargo solamente aplica para el presidente, no aplica así para el vicepresidente. Es decir, la ausencia definitiva, hoy ya confirmada, de el vicepresidente no tiene que ser declarada o verificada ni por la Corte ni por la Asamblea Nacional. Yo no he abandonado el cargo, podría alegar el vicepresidente Glass. Pero si ha estado ausente por más, preso pero una efectivamente, causa que yo no comparto, es legítima o no es legítima. Esa es la parte que no y ha logramos entender. y ha estado ausente por un plazo superior a los 3 meses de conformidad al Pero artículo no por 146 y 150. Pero no por mi decisión, puede decir. Bueno, la ausencia, repito, la ausencia temporal en la misma Constitución está claramente detallada en lo que significa caso de fuerza mayor. Esto bien puede ser considerado caso de fuerza mayor. Pero en todo caso, Gonzalo, eso es lo que tenemos que dejarle claro al pueblo ecuatoriano. No creo que sea correcto, hoy buscar caminos que dilaten más un tema que ya debe cerrarse, porque el pueblo ecuatoriano así lo necesita, así lo pide. Es decir, si bien es cierto, comparto con Patricio, que el mejor camino era el juicio político, entiendo que por el uso del tiempo presente de Patricio, él cree que sigue siendo el mejor camino. Yo creo que el juicio político como tal hoy ya es improcedente, porque no nos permite la misma Carta Magna enjuiciar políticamente a un expresidente o ex vicepresidente. Ahí existe una diferencia expresa, tanto en el procedimiento como en los requisitos. El procedimiento para enjuiciar políticamente a un presidente o vicepresidente está descrito en el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador. El procedimiento para enjuiciar políticamente a un ministro, superintendente, contralor o autoridad de control está descrito en el artículo 131. El artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador claramente permite enjuiciar políticamente a un funcionario de estos rangos aún un año después de haber cesado sus funciones. Por eso esta asamblea fue capaz de enjuiciar políticamente a un excontralor. Se puede enjuiciar políticamente a un excontralor, a un exministro, a un ex superintendente, siempre y cuando no haya superado ese plazo de un año del cese de sus funciones. No sucede lo mismo con un expresidente o un ex vicepresidente. Entonces, partiendo de ese primer elemento, ¿cómo se podría avanzar en un juicio político a un ciudadano? Están en franca confrontación en la interpretación de las normas constitucionales. Entiendo perfectamente. Escuchemos a Patricio Donoso. ¿Qué le parece, asambleísta? Una aclaración a Daniel. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo el CAL. Ojo. Es más, a Gonzalo Rosero y a toda la opinión pública le consta cómo bregué desde junio para que se lleve adelante el juicio político. Es más, voté a favor de que el juicio político, no solamente que voté a favor, soy proponente. Y lo propuse el 18 de julio y voté a favor. En contra del juicio votaron los 5 miembros oficialistas de Alianza País, ojo, y sus aliados. Primera cosa. Segunda, si siempre estuve de acuerdo en que debe llevarse adelante el juicio político... Perdona, el asambleísta Torres, ¿qué actitud tomó? Como la mía. Luis Fernando Torres y Patricio Donoso fuimos siempre consecuentes con nuestra forma de pensar. Los dos y otros 61 legisladores suscribimos y firmamos la petición del juicio político allá en junio y lo volvimos a hacer en noviembre. Los 5 votos nos ganaron. Ya. Es que en la vida hay que hacer las cosas como deben hacerse. ¿Cuál es el potencial equívoco de Daniel Mendoza? Tal vez, y Daniel por bien hacer,
considera que vamos por el abandono sin atender el artículo 150 que usted acaba de leer. Hay una analogía evidente. No vamos por el abandono, pero disculpa que te interrumpa. Yo discrepo en que existe abandono 121. de vicepresidente. Creo que existe ausencia definitiva. Así es. El término es muy importante. Eso es lo que quise decir. Pero hay una analogía en el texto 150, me parece. ¿En qué momento se produjo la ausencia definitiva, diputado Daniel Mendoza? De pleno derecho, automáticamente, después de superado los 3 meses O sea, de ausencia esta temporal. medianoche. A la medianoche dejó de ser vicepresidente y hoy solamente se requiere... ¿Usted no está de acuerdo con eso, don fíjese, Gonzalo, Patricio? que ¿Es esto es un posible? tema de verificación meramente administrativa. Es decir, el presidente hoy está facultado ya a verificar esa ausencia definitiva Hay que verificarlo. administrativamente. ¿Por qué no discuten los dos? Ya, Tengan hay la bondad. acabas de decirlo, Daniel, hay que verificar esto. Cuando una persona falta a su trabajo, tiene que alguien verificar. No es que la secretaria dice, faltó el Daniel, afuera el Daniel. No, tiene que ser verificado. Es más, el propio texto que usted acaba de leer, me parece que fue el 145 o quizás del 146, el artículo, hace mención a que la Asamblea debe conocer esto y por 2/3 resolver. Me parece que 145 tiene que resolver esto. A lo que voy yo es que no nos 150. podemos, Gonzalo, no nos No podemos... es aplicable para el vicepresidente. no nos podemos perder... El 150 sí. Así es, pero no nos podemos perder. No, pero Y es mayoría atendamos, simple. No, Sí, no yo nos sé. fijemos en eso. Sí, yo sé, pero no nos podemos perder en que el señor Jorge Glass tiene que ser censurado y destituido, que es lo que estamos buscando desde hace rato, teniendo en cuenta además que el objeto o el objetivo de un juicio político no es solamente aquel de que el funcionario se vaya a su casa, no, es llegar a conocer la verdad, es llegar a saber quiénes coimaron, dónde está la plata. Y en eso, ¿para qué? y en eso Pero yo... eso, perdona. ¿eso no será posterior? No, porque no es necesario, dice el artículo 129 de la Constitución. Pero primero No es- solucionan el problema Sí, sí, del vacío pero que no es- genera dice el artículo desde 129. las 12 de la noche Sí. de esta víspera. Así es, pero no es necesario, dice el artículo 129, que se dé un juicio penal porque para hacer un juicio político. Además hay una cosa que debe quedar muy clara. Cierto es que hay una sentencia, pero Echen los dos. es de primera instancia. Bien podría suceder. Patricio, técnicamente, yo ahí te permíteme quiero- terminar, pero permíteme terminar. Bien podría suceder que esta sentencia de primera instancia, en segunda instancia cambie. No es que yo quiero, sino que podría suceder. Y bien has dicho tú, en el derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente escrito. En el derecho privado se puede hacer todo menos Ya lo dijimos expresamente así, prohibido. Patricio, Entonces, pero en ese y termino sentido con esta estás frase. un Termino poco con esta mezclando frase. las cosas, pero... Termino con esta frase. Lo que debemos hacer es Eso no- transparentar lo más posible, hacer de forma tal que el día de mañana el señor Glass no se pueda quejar ante organismos nacionales o el día viernes, pasado mañana, vamos a presentar las pruebas de cargo y el domingo presenta Glass la de descargo. Pero la Y el carta lunes- política, que es la dimensión que más debemos respetar todos los ecuatorianos, le dice, hasta ahí llegaste, como decimos en Quito, hasta ahí llegaste, hijito. Es posible que así sea. Desde sí, claro. la medianoche ya no eres el vicepresidente de la República, ya no te cabe a ti ningún juicio político ni cosa por el estilo. Dejaste de ser. ¿Por qué usted se alia conjuntamente con Luis Fernando Torres? Me llama profundamente la atención. Siendo asambleístas de oposición, Ajá. ustedes se alian con los que reclaman en favor de la causa del anterior vicepresidente Aquí hay un Glass. malentendido. Luis Fernando Torres y yo reclamamos la legitimidad del juicio político, pero sí lo hemos buscado por 6 meses. Entonces creemos que debe llevarse adelante el juicio. Ahora, si el Pero vicepresidente... ya no cabe porque Sí. ya hay un plazo cumplido. Si el presidente de la República enviase, por ejemplo, hoy una Asambleísta. terna, Ya y, se cumplió y esa el plazo. terna es resuelta por la Asamblea, en efecto, ahí tendrás razón. No estoy diciendo que Daniel Mendoza no tenga la razón, Gonzalo. Lo que estoy diciendo es que ese es un camino, acá hay otro camino. Bien podría darse el que el señor Contralor diga esta mañana, señor, está destituido, de hecho, por lo que remitió en su debido momento. Ahora Es le decir, escuchemos a lo que voy a es Daniel. que cualquiera de los caminos es el válido, salvo el de la renuncia, que no lo provocó. Pero hagamos las cosas de forma tal que nadie se me queje mañana. A ver, Daniel Mendoza. Bueno, Patricio, tú sabes la consideración que yo te tengo y por eso me atrevo a discrepar de la manera en que lo hago, No, y porque está bien. simple y sencillamente considero que estás mezclando las cosas en el sentido de que está claro de que
y nos queda absolutamente claro a ti y a mí y a quienes fuimos parte de este juicio político que se llevó adelante al excontralor, de que la justicia penal es una y la justicia Así es. política es otra. Hasta ahí de Por lo acuerdo. tanto, no se deben mezclar las cosas. Así Y en es. eso la Constitución es muy clara. Sí, yo no la Yo no pero creo, bueno. sinceramente te digo, Patricio, yo no creo que el camino para que la verdad salga a la luz, que la verdad sea la que prevalezca, que se llegue a conocer la ruta del dinero, que se llegue a recuperar esos recursos que fueron desviados de manera ilícita a los bolsillos de unos cuantos ¿Y dónde inescrupulosos, está la plata? sea el juicio político. Yo no creo que ese sea el camino, porque el juicio político realmente en este momento ya termina siendo esa Claro. necesidad de ciertos sectores, en este momento representados por ti, que buscan hacer ese show, ese espacio No. que ya no es necesario. No, ¿Por no, qué? no, no. Escúchame, Lo del show- Patricio. lo del Escúchame, show, yo te no, escucho a ti, no. Patricio. Yo te escucho Ok, a ti con lo todo el del show no respeto. te acepto. Sí, yo te escucho a ti con todo el respeto. ¿Por qué te digo esto? Y te lo digo con todo el cariño. ¿Por qué? Porque pensemos en el pueblo ecuatoriano. Pensemos en el ciudadano de a pie. Pensemos en el país, en la imagen que se está proyectando hacia afuera. Pensemos en la necesidad de hoy todo un conglomerado de ecuatorianos honestos que buscamos y queremos que este tema ya se cierre. El juicio político en este momento ya se vuelve eso. Puede ser que no seas tú quien lo esté realmente viendo así, pero en este momento Claro. el juicio político ya se vuelve eso. Yo vuelvo y repito, era el mejor camino. Vuelvo y repito, el pueblo ecuatoriano se hubiera beneficiado. Ajá. Vuelvo y repito, nosotros como asambleístas también lo pedimos, pero simplemente Ok, nos Se encontramos en cumplió el este plazo. momento Se cumplió el plazo. ya extemporáneamente aquí hay un tratando problema. un No. juicio político o Hay una tercera potencial voz juicio político que no vale tiene la sentido. pena Es como posible que tengas asambleístas razón, que es posible son- que no. escuchen otros puntos de vista. Hay una tercera voz que alega lo siguiente. Es un distinguido y muy ilustrado y conocedor, colaborador, ex colaborador de la Asamblea Nacional o del Congreso de la República. Es el abogado Pablo Santillán, experto en legislación parlamentaria. Según el diario El Telégrafo, que ha tomado su opinión, él explica que según el artículo 150, don Patricio, señor asambleísta, el 150 de la Constitución, dice Santillán, al completarse 3 meses de que el vicepresidente no ejerce su cargo, el presidente de la República está en capacidad de enviar una terna legislativo para que escoja su reemplazo. El experto señala que la Carta Magna no establece un tiempo en el que el mandatario debería hacerlo. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en un plazo de 15 días. Claro. Y en el mismo lapso los asambleístas pueden decidir el nombramiento. Asimismo aclaró que existen criterios de que primero debe declararse el abandono del cargo, según señala el 145 de la Constitución. Pero, comillas, en este caso es facultativo del presidente y como el vicepresidente Jorge Glass está en prisión, no podrá asumir sus funciones. Por eso aplica el artículo 150 mencionado. O Sí. sea, y dice, no obstante, Santillán puntualizó que en el decreto que elabore Moreno con la composición de la terna deberá motivar Claro. jurídicamente las razones de la petición. Eso que usted acaba de mencionar, Gonzalo, es realmente lo más relevante y lo más importante y lo clave de todo esto. ¿Por qué? Porque No lo efectivamente, hago yo, lo hace como lo un dice, ex colaborador de la legislatura. como lo dice el señor Santillán, efectivamente el espíritu constituyente no le impuso plazos Ya. al presidente. El espíritu constituyente no le impuso plazos. No hay plazo. Simplemente lo facultó a través del artículo 150, una vez transformada la ausencia temporal en definitiva de pleno derecho, es decir, automáticamente lo faculta a enviar la terna Ya. sin imponerle plazos. Eso Ya. dice el artículo 150. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí impone plazos, sí expresa plazos. Por lo tanto, ahí, a mi criterio, el legislador se atribuyó funciones o rol constituyente que no tenía, porque impuso plazos a la misma Constitución. Pero no, estamos realmente protegidos por la misma, estamos protegidos por la misma Carta Magna, que en su artículo 425 habla precisamente de los conflictos de normas de diferentes jerarquías.
en caso de existir conflictos de norma de Yo diferentes les jerarquías. hablaba de una tercera voz. Se Es aplica- la voz de Gustavo Medina, un constitucionalista Por de supuesto. fuste, que le vamos a pasar a escuchar. Doctor Medina, ¿qué opina de esta discusión que han entablado en los estudios de la cadena Democracia los señores asambleístas Daniel Mendoza y Patricio Donoso? ¿Cuál es su punto de vista frente al país? Primero, mi saludo con motivo de la iniciación del nuevo año para usted, Gonzalo, y todos los que hacen ese medio prestigioso de comunicación. Mi saludo también a los asambleístas que están presentes en el medio. En lo que toca al punto que es materia del debate, yo creo que se tiene que distinguir dos instituciones a las que se refiere el incoherente estatuto constitucional de Montecristi. Uno es el abandono del cargo, que se refiere exclusivamente al presidente de la República, en cuyo caso se requiere el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional para que luego haya la decisión por parte de la Asamblea con la concurrencia de una votación calificada. Y otra es la situación de la ausencia temporal, que puede convertirse, como se ha convertido ya, en ausencia definitiva, que está arreglada en otra disposición de ese estatuto constitucional. Y ahí el fenómeno se produce por lo que los abogados llamamos el ministerio de la ley. Si en 3 meses continúa la ausencia del cargo, a las 24 horas del día de ayer se cumplieron esos 3 meses y automáticamente esa ausencia temporal se convierte en ausencia definitiva y nace la potestad del presidente de la República para enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de esa terna se designe al vicepresidente que ha de acompañar al licenciado Moreno en lo que resta del periodo presidencial. Aquí no hay, a mi juicio, discusiones que valgan, porque hay que distinguir precisamente lo que les hemos escuchado, que en el mundo del derecho público hay que hacer lo que expresamente está establecido en la Constitución y en la ley, y la Constitución distingue, a mi juicio, las dos instituciones que he señalado. ¿Qué está Ahora, esperando el presidente de la República si tiene un par de semanas y puede hacerle a la primera media hora de producido el cumplimiento del 150, que es ausencia temporal, que ya ha sido concretada en la medianoche de esta víspera? Entonces, allí que cabe de parte del presidente de la República para marginar o desoír o no dar trámite a ningún otro artículo de la Carta Política del Estado que precisa intervenciones del Parlamento o de la Asamblea, pero en otras circunstancias, no cumplido el 150, que es clarísimo en sus disposiciones. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Así es. Reiteramos la distinción entre las dos instituciones de las que me he referido hace un momento. En este instante, el cargo de vicepresidente de la República está vacante y, a mi juicio, el presidente de la República debe hacer lo más pronto posible, ojalá hoy mismo, enviar a la Asamblea Nacional esa terna para que se elija a quien ha de sustituirle al ingeniero Glass en el ejercicio. ¿Usted sería tan amable, doctor Medina, en escuchar tanto a Donoso como a Mendoza, los dos asambleístas, que tienen divergencia en lo que debe hacer este momento el señor presidente Moreno en el Palacio de Carondelet? Tenga la bondad para que usted apoye a Mendoza o apoye a Donoso. Patricio. Muchas gracias. Saludos al doctor Medina.
Yo no soy parte de la Comisión de Fiscalización, que ayer resolvió lo que resolvió y cuyos titulares usted los tiene frente a usted. Daniel Mendoza sí es parte de esa comisión. ¿Qué resolvió esa comisión? Y le digo al doctor Medina y a todos quienes me escuchan, resolvió que pasado mañana vayamos quienes planteamos el juicio a presentar las pruebas de cargo. Eso resolvió la Comisión de Fiscalización. No, pero eso ya no corre. Sí, pero eso resolvió la Comisión de Fiscalización. No digo que está pero bien, es una está mal. comisión, Así simplemente es una comisión. Pero Gonzalo, no estoy diciendo que es lo correcto. La carta política es la que manda Gonzalo, en este momento. No estoy diciendo que eso es lo correcto, estoy diciendo que eso resolvió una comisión de la cual yo no formo parte. Simplemente menciono como un hecho para ser examinado por todos nosotros que tenemos la mejor buena voluntad de hacer las cosas como corresponde. Segundo, resolvió también esa comisión, de la cual no soy parte, que el día domingo vaya a Glass a la Asamblea. En mi opinión, sí es molestoso que no se haya llevado el juicio político. Cuando se aprueba un proyecto de ley sin tratarlo, que la Asamblea no la trata y pasa por Ministerio de la Ley, existe una lógica frustración de los asambleístas que quisieron que ese proyecto de ley se trate. También es molestoso que el vicepresidente deje de hacerlo por Ministerio de la Ley, cuando tenía que responder por sus serias responsabilidades de orden político. A eso voy yo. Yo no estoy negando que eventualmente Daniel Mendoza tenga razón. Tiene razón. Claro, yo no soy juez en esto. Lo que sí digo es que sí es molestoso que quienes activamos un juicio político desde junio, ojo, desde hace 6 meses, resulta que ahora el señor Glass se nos va por la tranquera y no puede responder a los requerimientos de los 137 legisladores que en un juicio político nos convertimos en jueces. ¿Qué vaya a suceder? Y respondo lo que usted le decía al doctor Medina. ¿Qué espera Moreno? Eso es que me imagino que el presidente Moreno estará examinando temas de orden legal, más allá de los nombres que quiera él debe decidir. tener clara la Me película. imagino, no sé, no puedo meterme en su cabeza. Lo que sí sé es que sí es molestoso que habiendo bregado por 6 meses para un juicio político, eventualmente quede truncado. A eso me refiero. A que de los 4 Pero caminos... los descuidados y negligentes fueron ustedes en el CAL. No, yo voté siempre a favor del Y juicio, y en la comisión también. No, perdóneme, aquí sí no estoy de acuerdo. El diputado Luis Fernando Torres, que tiene enorme experiencia legislativa, y yo, que soy legislador por segunda vez consecutiva, bregamos, y a usted le consta, para que se dé el juicio. Pero perdimos 5-2, pues, Gonzalo, en todas las votaciones, todas. Votamos el 18 de julio. Volvimos a votar, y yo tengo buena memoria en fechas, el 15 de agosto. Después votamos el 14 de diciembre. Yo mocioné que se inicie el juicio el 14. Se postergó hasta el 17. Volví a votar a favor del 17. La mayoría oficialista promovían eso precisamente, claro, y luego, esa confusión. Exacto, y luego el 26 de diciembre volví a votar a favor. En otras palabras, para hacer un resumen, 5 veces. 5 veces he votado a favor del juicio político, tanto Luis Fernando Torres como yo. Lo que pasa es que somos ustedes no fueron negligentes, digamos. En absoluto, más bien bregamos y tenemos la opinión pública a nuestro favor. Asambleísta Mendoza, ¿qué conviene? El 150 hay que aplicarlo y pare de contar. Sí, completamente de acuerdo con el doctor Medina. Era lo que venía repitiendo en mi introducción. En realidad, en este momento ya el Ecuador tiene el cargo de vicepresidente vacante y el presidente está plenamente facultado a remitir la terna. ¿Qué está esperando? Seguramente él está trabajando en esto. Claro. Seguramente él ya está preparando la argumentación y la fundamentación del decreto, porque lo hará en cadena nacional en horas de la noche, seguramente. Seguramente. No podemos anticiparlo. Puede hacerlo a la 1 de la tarde. Puede hacerlo cuando él crea más conveniente. ¿Por qué? Claro. No pude terminar mi explicación anterior. Antes de hacerle una pregunta al doctor Medina, que quiero pedirle su criterio en torno al juicio político. Pero, ¿qué sucede, Gonzalo? Como lo dije antes, el espíritu constituyente no le impone plazos al presidente. Es decir, desde ya está facultado, pero sin plazos. Pero, por otro lado, existe el 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que sí determina plazos. Entonces, mi criterio, y lo he consultado con otros constitucionalistas, es que básicamente el legislador se atribuyó funciones de constituyente al hacer ese artículo. Pero por eso la misma Carta Magna habla de los conflictos de normas de diferentes jerarquía. Cuando existan, se debe aplicar la jerárquica superior, y en este caso esa es la Carta Magna. Bajo esa premisa, el presidente está facultado a remitir la terna cuando él lo considere. Yo creo que el presidente está trabajando en esto en este mismo momento, y él solamente tiene que verificar la ausencia definitiva. Y la puede verificar de manera administrativa. La puede verificar solicitando una certificación de asistencias, puede solicitar una certificación, por ejemplo, al Ministerio de Justicia para que se certifique el tiempo que ha estado privado de la libertad Jorge Glass. Todo eso le da argumentos suficientes y elementos suficientes para presentar su decreto y remitir la terna a la Asamblea Nacional, la que deberá, posterior a esto, procesarla y votar
por uno de los candidatos. En ese sentido, O sea que cualquier reclamo serían lo que llaman vulgarmente patadas de ahogado, porque el 150 es específicamente claro. ¿Qué tal si dejamos que el doctor Medina nos elabore? le quería hacer solamente la consulta al doctor Medina en relación al juicio político, porque yo ya he expresado mi criterio al respecto y quiero aclararle a Patricio, creo que tú estuviste ayer, no sé si durante toda la Ya. comisión. ¿Qué le quiere consultar a Medina? Pero yo fui muy claro el día de ayer en la comisión de fiscalización. A mi criterio, el juicio político ya es extemporáneo. cabe. Porque el juicio político, Ya no Gonzalo, el juicio político, entendamos que es la sesión de pleno. Lo que ayer hizo la comisión y que lo que tenía que hacer lo hizo. ¿Por qué? Principalmente porque hasta el día de ayer Jorge Glass era vicepresidente. Y segundo, que lo único que tenía que hacer, según el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Este el día de momento ayer, ya no era es. abocar conocimiento del inicio del trámite y notificar. Eso era lo que tenía que hacer ayer y eso fue lo que resolvió este hacer. momento ya no Y fijó tenemos fechas también. vicepresidente. Fijo fechas, pero porque le correspondía En hacerlo. este momento ya no Mas tenemos no, vicepresidente. hoy ya no hay vicepresidente. ¿Y cómo puede ir un ex vicepresidente a presentar pruebas de descargo? Claro. ¿Cómo puede ir un ex vicepresidente a una sesión de pleno? Mi criterio es que el juicio político se tiene que extinguir porque ya no le sirve al país. Al país. Fijémonos que la agenda que tenemos nosotros es la del país. No podemos tener una agenda política dejando a un lado el tema jurídico, porque el tema jurídico es lo que tiene que primar en este momento. Noble paisano Gustavo Medina, usted tiene la palabra. En primer lugar, debo señalar que la Asamblea Nacional, esta y la anterior, han sido absolutamente morosas en el cumplimiento de la tarea trascendente de fiscalización, salvo alguna excepción en el caso del Contralor General del Estado. Desde luego, hay que distinguir entre juicio penal. La propia Constitución establece la diferencia. Para un juicio político no se requiere pronunciamiento previo en materia penal. Ahora, el caso es el de que este enjuiciamiento ciertamente es tardío, pero desde mi criterio ese enjuiciamiento debe continuar, porque si bien el propósito del enjuiciamiento político es llegar a la censura y consiguiente destitución, tiene otro propósito importante este procedimiento, el convertirse en una vitrina frente al pueblo ecuatoriano para conocer cómo se ha manejado la cosa pública, y no se podría truncar ese propósito, aunque si ya no hay titular de la presidencia, la segunda consecuencia, es decir, la declaratoria de destitución ya no va a existir, como no ha existido el Ministerio de Estado en que se le declaró al señor Glass también destituido por parte de la Contraloría. De otro lado, los enjuiciamientos políticos pueden darse mientras el funcionario está en ejercicio de la función o un año después, lo que quiere significar que el procedimiento no solamente tiene por propósito la destitución, sino fundamentalmente el conocimiento de cómo se ha Pero no en el manejado caso del el presidente y Estado vicepresidente, ecuatoriano. doctor Eso- Medina. No en el Doctor caso del Medina, presidente o vicepresidente. atienda a los Artículo asambleístas. 129 difiere ampliamente del artículo 131. Yo concuerdo con usted. Esto le dice el criterio- el señor asambleísta Mendoza. el criterio que usted Ahora expresa, el asambleísta doctor, es el del Donoso 131. le dice lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Medina, cuando menciona que una de las razones o objetivos claros de un juicio político es llegar a saber la verdad, en mi opinión, llegar a saber las cosas políticas, la irresponsabilidad política del señor Glass. Él no puede torear este tema. Ahora, de pronto sí lo torea, porque Daniel Mendoza tiene razón y el presidente Moreno manda la terna y la elegimos rápidamente. Pero el juicio Glass político... está más bien pidiendo que le convoquen a la asamblea. Sí, pero no para juicio, él pide para ir a hablar en una carta que le dirige al presidente de la Asamblea. Yo no Lo que estoy de tiene que acuerdo quedar con eso. claro, Perdón, Gonzalo, es que aquí no déjeme estamos terminar. pensando en los intereses de Jorge Glass. No, aquí No debemos... estamos pensando en los intereses de Jorge Glass, estamos Sino pensando en los intereses del país. Gonzalo el país quiere un Rosero- cierre. Y el mandato de la Y Constitución. lo que el supuesto. mandato de la Constitución nos permite. Perdón, Gonzalo Rosero dijo hace 3 semanas, yo escucho Radio Democracia, que es clave
la transparencia. Lo dijo usted y yo tengo, y estoy de acuerdo. Y esa transparencia podríamos ayudar a que se la logre si es que el señor Glass responde las preguntas de los 137 legisladores a través de un juicio político, porque si no se da el juicio, ahí quedará. Pero ya no es vicepresidente. Yo discrepo con eso, ni debe tener esperanza de eso volver no le va a ayudar al yo lo país. que busco el día de ayer la Comisión de transparencia. Fiscalización convocó Está al liquidado. fiscal. Yo lo que busco es transparencia, que se llegue a saber la verdad. Ahora, La verdad debe prevalecer. Es posible que el camino que señala Daniel se dé. Es posible, no está en mis manos. Claro. Pero ya que usted me pregunta a mí, yo personalmente creo que debe responder políticamente para que se sepa la verdad y puedan de ahí encaminarse acciones de orden político, porque... Y por eso el día de ayer no estoy hablando Comisión... Ociosa fiscalía Sí, en este caso. pero estoy hablando de responsabilidades políticas que las tiene que definir la Asamblea, porque eso es lo que dice la Constitución. El juicio político, no el penal. El penal que se ventile y se solvente allá en la justicia. Nosotros somos jueces de un juicio político contra un funcionario que debe responder por sus malos actos. En este momento un juicio político extemporáneo. El día de ayer, nosotros en ¿Es la Comisión posible? de Fiscalización resolvimos a su vez Puede convocar darse. al fiscal general del Estado. Porque estamos de acuerdo en eso, Patricio. Con todo el respeto. Y pueblo ecuatoriano, El estamos problema- de acuerdo en que la sí, verdad es la un que debe ratito. prevalecer. Es posible que no se dé, la mayoría tiene el ese país. asunto es que el bloque adherente a la causa del vicepresidente Glass reclamaría como un instrumento de justificación posterior o ulterior Claro. las respuestas que individualmente las explicaciones que dé el ex vicepresidente de la República, el señor Glass, y quisieran convertirle en un instrumento para que él prevalezca en su condición de segundo mandatario. Entonces ese es el peligro, doctor Medina. Mire, yo creo que la concurrencia o el cambio o la transformación de ausencia temporal a ausencia definitiva ya es un hecho irreversible. Nadie, ni siquiera la Asamblea Nacional, podría restituirle en el cargo porque se ha producido ese fenómeno por aquello que llamamos el Ministerio de la Ley. Ahora, ciertamente que este juicio ha resultado tardío, porque lo ideal hubiera sido que la Asamblea Nacional cumpla con su deber de enjuiciarlo, establecer ¿Quién evitó ese juicio responsabilidades político? y a lo mejor ¿Quién evitó ese juicio que lo político? hacían en la primera instancia ya lo el oficial. habrían absuelto por la correlación de fuerzas, pero no resulta en este momento ese juicio innecesario, porque el juicio, vuelvo a repetir, político tiene también la consecuencia de la censura, aunque ya no se venga la otra consecuencia de la destitución porque ya no hay titular. Con la censura se establecen las responsabilidades políticas en la administración pública. Si esto no fuera así, ¿por qué entonces la Constitución establece que se puede enjuiciar políticamente a quien es funcionario o a quien ha dejado de serlo en el siguiente año de cesación del cargo? Doctor Medina, si usted me permite, el doctor Stalin Raza, constitucionalista y jurista de renombre, igualmente decía hace algunos días en esta emisora que independiente de que el cargo esté vacante, repito, señores oyentes, independiente de que este momento ya el cargo está vacante, el juicio político debe terminar con la censura, ya no con la destitución, porque esto está terminado. La censura, Pero sí. sí la censura. Yo estoy de acuerdo con lo que Yo dice Stalin. concuerdo, eso sí es yo concuerdo en el sentimiento A ver, doctor y la necesidad, Stalin, si nos puede pero la repetir. Constitución no lo permite. Con esto terminamos. Stalin, buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Patricio y al asambleísta Mendoza. Yo me sumo a los buenos deseos de venturoso año 2018 para usted y todos sus radioescuchas. Dios le pague. A ver, sí, el juicio político tiene que continuar.
El señor Glass a partir de hoy ya no es más vicepresidente de la República porque su cargo ha cesado. Pero el juicio político ya comenzó y tiene un dictamen de admisibilidad del CAL, tiene un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, tiene un pronunciamiento de trámite de la Comisión de Fiscalización y debe concluir. No porque se aplique o no se aplique aquella disposición que dice que los funcionarios públicos pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después de haber terminado sus funciones, sino porque el juicio empezó cuando el señor Glass todavía era vicepresidente de la República, y los juicios, una vez iniciados, tienen que concluir. Lo que ocurre es que terminará con una moción de censura que se aprobará o no se aprobará en el Pleno de la Asamblea Nacional, y no habrá la consecuencia administrativa que será la destitución, porque el señor ya no es vicepresidente de la República. Pero el juicio tiene que concluir y la moción de censura tiene que darse. Y los asambleístas deberían reclamar y reivindicar su facultad fiscalizadora que hasta ahora está morosa. Muchas gracias, doctor Stalin Raza. Patricio Donoso le quiere agradecer Stalin, porque va en coincidencia con lo que ha ocurrido. Stalin, no por esto el señor diputado está en lo incorrecto, no, para nada. Te saludo. Pero por el tema de la censura sí sería magnífico que una gran mayoría cameral también le condene por lo que ha hecho. Yo concuerdo en Stalin, el te sentimiento, saludo. pero no es lo que se puede el hacer. cargo Stalin, está vacante, eso no hay ninguna duda. Permítame saludarlo a Stalin. Por supuesto, Stalin, estoy de acuerdo contigo en que no se podrá dar ya la destitución en la Asamblea, pero sí la censura. A eso me refiero. Tiene que un juicio que inició formalmente el día 26 de diciembre, tiene que concluir con la censura del ex vicepresidente, por supuesto, en el caso de que así sea, pero tiene que llevarse adelante un juicio, porque si no sería actuar con mucho facilismo y dejar que no responda lo que tiene que responder el señor Glass. Tiene que llevarse adelante el juicio, tiene que darse la censura. Yo votaré a favor de la censura, ya no de la destitución, porque esta ya no va a existir, será ex vicepresidente, pero sí la censura, porque la transparencia obliga. 15 millones de ecuatorianos quieren que se sepa la verdad y que el mal funcionario sea finalmente censurado. Concuerdo contigo, Stalin, y te deseo también, por supuesto, un año venturoso 2018. Yo solamente respetar como el que más el criterio del doctor Medina y de Stalin, discrepar con respeto en el sentido de que hay una diferencia clara entre el artículo 129 y el 131. Comparto el mismo sentimiento de que hubiera sido el mejor de los escenarios que la Asamblea Nacional sea la responsable de destituir, porque esto tiene tiempo ya en la Asamblea, por lo tanto hubiera sido lo mejor, pero no se dio así. Nos encontramos en este momento, y en este momento ya Jorge Glass no es vicepresidente. Se dejaron ganar de las comadres ustedes. Entendamos realmente la conformación y Patricio, que es miembro del CAL, pues puede dar más 5-2 nos ganaron más todas fe de las eso. votaciones. Yo no 5-2. soy miembro del CAL, pero en todo caso, Sí, pero quien impidió que el juicio se lleve adelante es el oficialismo. Muchos otros asambleístas, cuidado. sí, pero ahí yo quiero decir que realmente muchos otros asambleístas que no somos partes del CAL, pues tenemos este criterio y creemos que en realidad en este momento ya el juicio político no está dentro de los más altos intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Qué le interesa al pueblo ecuatoriano? Que la Asamblea se dedique a trabajar por esas leyes que realmente generen reactivación económica, que realmente generen y entreguen más derechos a todos los ecuatorianos, que nosotros le demos resultados a todos los ecuatorianos en lo que nos corresponde. Ya cerrar la página del tema de la vicepresidencia. Pero tiene que ser censurado. Y creo que realmente ya no le conviene al país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ustedes. Gonzalo. Muy buenos días, señores oyentes. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. No alcancé a ir al banco para pagar mi tarjeta. Ay, ya no.